Estoy hablando de algo experimental, algo que llegó a su mente. Llegó la información de ese mensaje, que es el Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que cargó su pecado, que murió en la cruz, que resucitó, pero usted lo toma para usted de manera personal, vivencial. Tiene que poder encontrar un momento de su vida donde eso pasó. Eso va ligado al testimonio que un creyente tiene. El creyente tiene que poder decir, hay un antes y un después de conocer a Cristo. Y conocer a Cristo no es tan solo intelectualmente. No es empezar a ir a la iglesia. Hay muchas personas que empiezan a ir a la iglesia, pero eso no los hace salvos. No es experimentar algún cambio en la vida. Hay gente que de repente le empezó a ir bien en la vida porque buscó de alguna manera acercarse a Dios, pero todavía no comprendió el Evangelio. Entonces esto debe tener un lugar especial.